lo solicitas, se lo pides a todas tus pacientes, como dijiste, algunas con factores de riesgo, o Pues solo mira, los marcadores, o cuéntanos, ¿tú cómo lo haces? Adecuadamente, o sea, se debe de hacer en pacientes con factores de riesgo. Por el tipo de consulta y por el tipo de población que tenemos, pues bueno, sabemos que la carga genética, diabetes y la obesidad, y tenemos muchos factores de riesgo, pues sí sería adecuado solicitarlo para la medición de la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal. Obviamente si son pacientes arriba de los 35 años, como generalmente ya se están embarazando, o mujeres adolescentes, pues es importante también tener en cuenta que puede haber factor de riesgo y yo creo que sí es recomendable que lo solicitemos. Perfecto. Pues ya está de regreso el doctor Peña con esa llamada pendiente que nos iba a tener. Ya estamos ahí localizando al doctor Benítez. Ahorita parece que está en una consulta, pero me dice que en 10 minutos nos va a tomar la llamada, sobre todo para ver cuál es la perspectiva, la otra moneda que muchos médicos de la ciudad pues no tomamos en cuenta. Y a mí sí me gustaría ver el punto de vista de una persona que está fuera de una ciudad, que fue entrenada en la ciudad, pero que decidió irse a trabajar fuera de la ciudad y experimentar. Sobre todo para ver cuál es la realidad de si ya es que hay médicos maternos fetales, cuál es la práctica real, si piden un ultrasonido, si el ultrasonido lo hace el ginecólogo nada más, o lo hace en compañía con un complemento con el radiólogo, que creo que eso debe ser lo más sano, ¿no? Siempre hacer, si hay oportunidad que un ginecólogo o alguien que revise el embarazo pueda hacer un rastreo y poder ver si hay algunas alteraciones, se debe de hacer, pero debe, en medida de lo posible, tratar de complementarlo al menos con un radiólogo, y si existe un materno fetal, pues bueno, dependiendo de los factores de riesgo, porque en riesgo estamos todos, pero también el riesgo económico pues debe ser bien enfocado, El bolsillo, ¿no? Ese es el que también a veces se debe de cuidar, es y el es mayor el que riesgo. A veces nos abusamos también, o sea, porque me incluyo, o sea, abusamos en que vemos que a lo mejor la paciente tiene posibilidades, pero pues no, o sea, que en ese momento implican ciertos gastos mucho más importantes que obviamente son necesarios, pero muchas veces con pruebas muy sencillas a veces podemos detectar muchas otras cosas. Fíjese que sí, y justo es un buen momento para explicarle a las pacientes que pues su consulta debe de ser mensual, deben de tener un seguimiento por lo menos mensual. Ya dependerá mucho de las costumbres de cada médico, si es que esto se puede alargar, o también de las oportunidades que tengan las pacientes, pero idealmente lo que deben de hacer en toda la consulta médica, por lo menos hasta la semana 34, es tener un seguimiento mensual. Así lo marca la norma oficial mexicana. Después de llegar a la semana 34 deben de tenerse visitas semanales hasta el momento del nacimiento. E insisto, también esto debe ser enfocado a la comunicación o el contacto que tenga cada uno de los pacientes y médicos para poder tener un seguimiento adecuado. Deben de pedirse por lo menos un examen general de orina en forma rutinaria, debe de hacerse la revisión ginecológica prácticamente. Yo les comento que yo la hago al final del embarazo, o si hay alguna infección o si hay alguna amenaza de que el bebé vaya a nacer un poco antes de tiempo. No sé ustedes. Yo particularmente ahí o sea, la revisión ginecológica, o sea, siempre les solicito, bueno, siempre les tomo cultivos vaginales en entre la semana 35, 37. Siempre, bueno, eso es algo que estoy acostumbrada para detectar si hay alguna infección. En caso de que lo hubiera, se debe dar tratamiento oportuno, porque muchas veces hay infecciones, o sea, que la vagina o sea, está colonizada por bacterias que no debería de haber. O sea, porque ya hemos comentado en otras ocasiones que es normal que haya bacterias, pero hay veces que hay infecciones que no es normal que debe de haber, y es importante tratarlas de forma oportuna por los riesgos que pudiera conllevar a desarrollar una amenaza de parto pretérmino o riesgos ya para el neonato, para el lactante. Claro, también una de las cosas importantes al final del embarazo es valorar la cantidad de líquido amniótico y la posición del bebé. Muchas veces estos exámenes no es necesario que sean valoradas por un materno fetal o por un radiólogo. Si es que existe la posibilidad en el consultorio, pues es parte de la rutina que se pudiera hacer.
Simplemente es ver que el límite inferior del líquido amniótico sea de 6, hay quien maneja 5, 6. pero con esto podemos ver si la integridad de la fuente o el líquido amniótico o amnios, como lo quieran llamar, esté íntegra, puesto que al final del embarazo, con las contracciones, las infecciones, esto puede tener fisuras o ruptura, y no necesariamente tener una ruptura pues va a ser como en las películas, que se mojan totalmente al piso. Puede haber poco líquido y ser en forma paulatina la salida Claro. de líquido. Y algo